de tanta mentira, de tantas demonios, de tanto odio. Nuestra luz tiene que ser, ¿verdad?, que brillemos para que cada persona que está a nuestro alrededor pueda ver la luz y el silencio en Yeshua, que es la única solución para que las personas puedan hallar paz en su corazón. El pueblo que está ahorita al lado de Israel, que está batallando y luchando con ellos, todavía no ha llegado a entender la luz que ha sido Israel. Israel es una luz, una lumbrera del mundo. Pero una lumbrera no solamente en conocimiento, sino en proyectar la luz de la Torah. La Torah es la luz. Pero Yeshua, entonces, Yeshua era la Torah viviente, la Torah andante, la Torah moviéndose constantemente, no estáticamente, porque Yeshua estuvo caminando por toda la región de Galilea, ¿verdad? No observando estático, indicando que él era la luz, enseñando a la luna. Ahora, validando lo imperfecto. Nosotros, en medio de la imperfección de los seres humanos, ¿verdad? Si la intención es elevarnos, pero las ofrendas se rompen por error, que causa impureza, él sí promueve buena voluntad, que es la razón. Estará en su frente para promover buena voluntad hoy con delante del Eterno. Capítulo 28, verso 98. Hashem anula la impureza técnica para recibir un corazón del ofrenda, el que ofrenda. Esto quiere decir que es un medio que podemos acertar. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué queremos aprender con todo esto? De que nuestra relación con el Eterno tiene que ser continua. No es simplemente cuando usted viene aquí, un llama, es que usted se siente conectado al Eterno. Su conexión aún sigue cuando usted va a la casa. Así es. Cuando está en el trabajo, cuando está en los estudios, cuando está reunida con la familia. Esa santidad se mantiene. No es que yo soy mesiánico, solamente aquí. Y cuando salgo, me suelto la luz. Y hago lo que me da la gana. Porque nadie, incluido ella, me también. Pero me estoy engañando ya a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Continúan sobre su frente. Y la playa. Esa playa, perdón, capítulo 30, 10. Tenemos la Cantará. Es aquí el capítulo 43. Primera de Samuel 15. Tenemos en Brija de Chamba, mantenga su simple, verso 13 al 20, Marcos capítulo 4, verso 35 al 143, en Epístola, Hebreos 1 y 2, y el capítulo 13, verso 10 al 16, y tenemos también Filipenses, capítulo 10, capítulo 4, verso 10 al 20. Y esta paracha está titulada Ordenarás. Ordenarás. Esta paracha comienza diciendo y ordenarás a los Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro, machacado para iluminar la iluminación
a fin de encender las candelas continuamente. A fin de encender las candelas continuamente en la tienda de reunión. En la tienda de reunión. Fuera del velo que está enfrente del testimonio, las encenderá Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana. Quiere decir que hay un oficio nocturno, hay una alabanza, hay una adoración, y ese santuario, ese lugar santo, tengo entendido que tenía una forma en que alababan que se mantenía inclinado. O sea, había una iluminación natural. Pero en la tarde, en la noche, se preparaba la menorá para encender, para ser encendida y durar toda la noche. O sea que había una guardia que permanecía de manera nocturna en ese encuentro divino con el Gato. Eso nos lleva a pensar de que la continuidad de la candela encendida no era en momentos específicos, sino que era continuo, todos los días se debía que encender. Y cuando habla de continuo, es que no dejaba de prenderse todos los días. Entendemos de que se apagaban, no todas, se apagaba una y la limpiaban y se volvían a encender una común. Y dice el capítulo 28, tú harás acerca de ti, Aarón, tu hermano. Es un diálogo que tiene el Eterno con Moshe. Pero Moshe en ningún momento ve respondiendo ni hablando. Esta es la única jarachá donde no se menciona a Moshe. Y vamos a tener un poquito de que se llama, que se toda eso. Hay un silencio en Moshe. Moshe le dijo, después del incidente del becerro de oro, el Señor le dijo, si tú no perdonas a este pueblo, que ha cometido transgresión, ha cometido pecado, si no lo perdonas, entonces ¿qué sentido tiene que yo siga diciendo que no? Pues bórrame, el libro, bórrame del libro. Y permaneció callado. Muchas veces nosotros no entendemos esas profundidades en cuales se manifiesta todos los espíritus santos en medio de sus diálogos, en medio de cada uno de los actores. Esta pareja nos habla de ese oficio del sumo sacerdote, ¿sí? Y una vestimenta que lo conforma 8 piezas. 8 piezas. Uno se pone 1, 2, 3, 4 piezas. 5 si se quiere poner sanguíneo. Y los accesorios que ustedes saben aquí. Los accesorios, los todas esas cosas. En este caso, el Eterno le manda a hacer una vestimenta especial. Una vestimenta especial a Aarón, a sus hijos,
Y cada uno de estos elementos que conforman estas vestiduras tienen un significado y tienen una trascendencia que va más allá de lo visual. Tiene que ver con entrega, con, con la bondad del servicio que ellos dedicaban en el templo, en el tabernáculo, en este caso en el tabernáculo. Por eso nosotros empezamos a tener destellos de luz para entender el propósito de venir preparado, venir con ese deseo de encontrarnos con el Eterno. Al parecer nosotros creemos que somos nosotros los que buscamos el Eterno, que somos nosotros los que nos esforzamos por buscar esa relación con el Eterno. Y es a veces el Eterno es el que busca a nosotros. Y tenemos que ser agradecidos porque Él nos ayuda. Y con esto una transformación individual en tu vida. Él nos ayuda también. Y Él sabía las emociones en las cuales estaban cada uno de nosotros. Y nos amó tanto que Él nos está mirando qué hicimos, cómo lo hicimos. Él está viendo a entendernos cuáles son las debilidades, las fortalezas. Pero más que conocer cómo Él aborda cada una de nuestras debilidades para tratarlo. A la medida que nosotros vamos dejando que Él actúe, la parasha de Isabel es la forma verbal de la raíz se va, entonces va. Llega, que significa mandarás o obedecerás. En el español, literalmente, tú mandarás. Un dato curioso que en esta, como lo dije al principio, es la paracha desde el nacimiento de Moisés hasta el final del Éxodo, en la que su nombre no aparece. Esta paracha no aparece. Y se dirige simplemente tú, déjala, déjala, ven acá. Tú simboliza, lo que simbolizan la humildad y su petición de ser borrado del libro antes de que el pueblo fuese castigado por el testimonio de Jehová. De manera que eso nos lleva a pensar de que si hubo un hombre capaz de anteponerse al juicio divino, eso nos demuestra la capacidad que tuvo Yeshua de ser intercesor por la mata del pecado. Empezamos a visualizar la misión que tenía Moisés de ser intermediario, intercesor, ser el medio por el cual se comunica con el Eterno, donde recibe también instrucciones para él impartirla. Pero no solamente ese, sino que también se anteponían. Porque cuando él fue llamado, él estaba muy claro de que si el Eterno no iba delante de él, en vano era la misión en cual fue llamado. Y nosotros muchas veces pensamos que no la sabemos todo. O somos tan necesarios que si nosotros, esto se detiene, la obra se detiene. Creemos que tenemos esa autoridad delegada, pero resulta que el Eterno tomó a este hombre siendo considerado uno de los más humildes. Uno de los más humildes, y diríamos que el más humilde, pero cierto,
porque obviamente Yeshua es superior en la humanidad, pero uno de los más humildes fue considerado Moshe, porque se despojó de toda la autoridad y toda la supremacía del reinado de un faraón y se fue a obedecer al Eterno y el Eterno lo usó grandemente en señales y prodigios. Esta porción continúa con las instrucciones del tabernáculo, a Mishkan, enfocándose en quienes servirán en él. Se enfoca de los utensilios, de los materiales, pero también en la vestidura que representa eh, el, el- de los elementos de esta vestidura que representa el sumo sacerdote. Primero, el aceite que manda hacer. Ese traigan aceite de oliva de puro machacado. De aceite de puro machacado. Y eso nos enseña que el aceite de oliva lleva un proceso de que se toma la oliva, el fruto, que es procesado, es prensado, primero en machacado, ¿verdad? Y en ese machaque, ¿verdad? Sí, es prensado, una prensa, una presión que consigue. Y es una analogía de, de la ofrenda que nosotros somos, que necesitamos para una persona. Hasta qué punto somos sometidos a esa presión para extraer de nosotros lo mejor, lo bueno, lo que aplican impuestos a los a que nos expriman o que nos dejen tal cual sean. No es fácil para usted tomar una determinación, una decisión de ser pensado, de ser escribido para la voluntad de Dios. Cuando tomamos una decisión de servir al Eterno, tiene significación. Tiene también en cada uno de nosotros quizá una incidencia para que nuestra vida permanezca o no igual o haya una descendencia en nuestra vida. Pues entonces, el aceite representa justamente eso, lo que el Eterno quiere sacar de lo mejor de ese aceite de oliva puro para mantener encendida la lámpara. Tal vez un aceite más refinado no iba a ser el óptimo para mantener ese llano de la enmienda. Se necesitaba que sea la primera gota prensado. ¿Sí? Hay un aceite, he leído el aceite de oliva, ¿verdad? Que dice aceite extra virgen. Y el aceite que es virgen, después viene un aceite que no está virgen, que ha pasado un proceso de desviación de lo que queda y sigue destilando. Y cada uno de elementos que conforma del proceso tiene que hacerse de esa manera. El sedazo. El sedazo en la piel preciosa descarta primeramente lo bruto y después para ir eliminando las impurezas se va decantando, se va pasando un buen sedazo hasta que quede la piedra preciosa hasta quitarle todas las cosas. La que estaba más arriba del árbol, la primera que estaba encima del árbol era la extra virgen.
la- eh, se dice que la mejor producción del olivo es cuando ya tiene 40 años. Eso nos indica a nosotros de que hay un proceso de madurez para dar lo mejor, para dar lo mejor. No la primera oliva de esa, sino a 40 años de dar lo mejor. Y ellos buscaban, obviamente, árboles. Todavía en Jerusalén están los árboles de olivo de la época de Israel. ¿Sabías eso? Todavía están, es un árbol milenario. Y él es apodado. Lo apodan y queda pelado y él renace. Nace nuevamente ramas, nuevas ramas. Y aquí es impresionante uno ver las raíces. Eso nos enseña, ¿verdad? Lo eterno. Lo eterno, que es eterno, que es Elohim, ¿verdad? Dándonos elementos para que nosotros podamos visualizar esa realidad donde nosotros vamos a habitar esa realidad. Entonces tienen de segundo de importancia de lo que es más principal de esta paracha, la vestidura sacerdotal, donde se detalla la ropa sagrada para Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos. Esta incluye el efod, que es un delantal bordado, el pectoral, Hoshen, que son 12 piedras. Esas 12 piedras tienen una característica importante porque representa a cada una de las tribus. Y se dice que esas piedras brillaban cuando había que tomar una decisión con respecto a las tribus. O sea, se sentían, tenían una manera de comunicarse del Eterno a través de ese pectoral. Y eran piedras preciosas que representaban cada una de los 12 pilares. Tenía también el manto azul, la túnica de lino y la mitra y las placas de acero. Hay una placa de oro que se colocaba acá, ¿verdad? Con un cildillo atrás, donde decía santidad al mil, santidad al Eterno. Y vamos a hablar justamente de esa plaga. Porque siempre hemos escuchado eh, de las ropas, del efod, del pectoral, de todo eso. Cada año que tratamos la marcha, tomamos algunos de los elementos que son importantes para presentar. Pero también está la consagración de los sacerdotes, que se describe en la ceremonia de 7 días para iniciar a Aarón y a sus hijos en el sacerdocio, que son los Kohanim, incluyendo sacrificios y unciones con aceite. La unción de aceite era vital, era importante. También estaban los sacrificios diarios, que se establecen como las ofrendas permanentes, el Corban también, que son los dos corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y el altar del incienso. El altar del incienso, en esta marcha, incluye instrucciones para cumplir el altar de oro para que va el incienso a Adonai. Entonces vamos a ver, en primer lugar, qué es el Sin Hazabá. El Sin Hazabá es la placa, es la expiación de las ofrendas impuras. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis importante donde vamos a entender por qué quizá plaga él dice allí. Él dice Kadosh le Adonai o le Elohim. Le
Podríamos decir también Elohim, Ole, Adonai, Ole, Hashem. Pero ahí dice Kadosh, ¿verdad? Santidad. Ay, ay, ¿qué significa esa obra? Tenemos que entender que pareciera que cuando nosotros cometemos pecado, una falla, necesitamos recurrir a un perdón. Y esa es la visión que muchas veces tenemos de lo que significa esta plaga. Y esta plaga expira o purifica. ¿Cuál es el objeto de esta plaga? En Kippur es el perdón de pecados morales. Pero en la purificación que está ahora es el contexto de la ordenación sacerdotal. En el término Kippur, Kippur viene de kapar, que es cubrir. Cuando nosotros vemos a Noah, que él cubre el arca con que brea, ¿sí? Ahí se utiliza la palabra capaz de cubrir, tapará, viene, ¿no? Y según el comentarista decir, aquí no implica el perdón de una falta moral, sino la limpieza misma. La limpieza misma. ¿Qué quiere decir con él? Que aquí hay algo clave. El objeto no es perdonar la conciencia, sino habilitar al sacerdote para entrar en el ámbito sagrado. Es como un pase. Un pase de cortesía. Tú no estás en condiciones, o no estamos en condiciones, pero sin embargo toca que tú oficies o que oficiemos. Hay personas que se sienten dignas de pararse, hay personas que tú las llamas y se siente que tiene algo, la conciencia, saber que ha hecho algo que no ha terminado. Y a uno veces no le pasa eso. La conciencia en el corazón es realmente hace de que vengamos a alegrarnos con libertad. Pero cuando esa conciencia está allí dando como un martillo, ¿verdad? Sienten que no debes. Y cada uno de nosotros venimos con que sentimos, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras quizás limitaciones, acudimos a la presencia de Dios. Esto que estamos haciendo aquí es acudir a la presencia de Dios. Este santuario, este tabernáculo, lo llenamos, lo que consideramos que aún con mi infamia, aún mi transgresión, aún con mis limitaciones, aún con mis errores que he cometido durante esta semana, lo tengo en paz. Y aquí se trata justamente de lo que el Eterno quiere enseñarles con esta plata. ¿Qué significa? ¿Cuál es la anatomía de la santidad? El Cohen Gadol viste 8 prendas, cada una rectifica un aspecto específico de la voluntad humana. El pectoral, el enfoque, el mando, pero el sí, Asá, que es la placa, ¿verdad? Que rectifica la arrogancia y el descaro. La arrogancia y el descaro. Y eso tiene que ver exactamente con lo que representa Moshe, con lo que representa Aarón. Y dice el texto, y grabarás en ella como se graba un celo.
santidad para nosotros. Santidad para nosotros. Fíjense bien, el misterio de Éxodo capítulo 28, 30, que dice, y estará sobre la frente de Aarón esa plata, y Aarón cortará la iniquidad. Portará la iniquidad Nasa Jabón. La famosa marca que usted ve por ahí de Fumel, con jabón. ¿Sabe qué significa jabón? Pecado. Pecado. Nasa de la cosa sagrada. O sea, que esto representa, ¿verdad? Portará la iniquidad del pecado. O sea que allí, que se retiene, es como intermediario, lo que yo estoy entendiendo, lo que explica el sabio, como que ahí se retienen los pecados, aun cuando uno está cometiendo, y detrás o después de él, hay salida. Hay derecho de encontrarte con el cargo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, después vamos a hacer la analogía de lo que nos está explicando, ¿verdad? En los textos. Quitará la iniquidad, el pecado de las cosas sagradas, para que sean aceptadas delante de él. O sea, las dejan de lado, pero ya están allí. O sea, nosotros somos un pecado y el pecado está allí. Pero cuando estamos delante del Eterno, es como una suspensión. Yo lo veo de esa manera, que aunque no nos hemos limpiado de su globalidad, tenemos aún un derecho de entrar en ese ámbito, con esa dimensión espiritual, para encontrarme con la caer. O sea, que no te está desechando a pesar de que cometiste una falta y un pecado. O sea, necesitas restituir, necesitas inventar, necesitas sanar, pero aún con todo eso, que no está totalmente, tú tienes el pase para entrar en el eterno. Eso es lo que creo que estamos entendiendo de esta posición. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre cargar con el pecado de las ofrendas? Es el sacerdote quien perdona, o la lámina la que empuja. El sacerdote era el portador o el intermediario de los pecados de la población para expiar los pecados. Pero resulta que esta placa no tiene esa función de expiar, no está expiando el pecado, sino que le da la facultad al sacerdote de aún hay pecados activos, él puede acercarse. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, ¿qué interpretamos nosotros de esto? Que hay dos caminos de interpretación. Primero, hay una versión externa, que es un enfoque de Aarón. El hombre carga el pecado, él intercede para remover esas fallas morales usando la placa de guardamiento. Es una visión. Pero la interpretación según la Torá nos dice que el enfoque del sí, la placa, el objeto mismo efectúa la expiación, que es el pecado de la impureza ritual, tu mal, no la maldad moral. ¿Qué quiere decir con eso? De que en el momento de este momento, hermano, que me escucha, este momento es este tiempo sagrado. Se hace sagrado cuando nosotros estamos acercando con un corazón dispuesto a la alabanza, a la adoración. Y aunque traigamos las impurezas, hay alguien que sirve o es la placa. Ya no estoy llevando, ya no estoy dando las mismas. Sí. Ya es la placa que aun cuando son vendidos nuestros pecados, nosotros tenemos acceso al Rey, al Eterno. Para su gracia. ¿Sí?
Amén. Vamos a empezar a ver. La felicidad tan igual es ese asunto que el Eterno lo considera así, pero muchas veces nosotros no lo apreciamos, no lo ignoramos. Sí. Este momento es tan apreciado para el Eterno. Por eso, hermano, y conéctense ahí. Si usted está aquí y está pensando en esto, no está haciendo nada. Desconéctese. No esté pendiente del teléfono, no esté pendiente. Hay personas que yo les justifico y dice que tengo que aprender quién sí y quién no. Pero, obviamente, si es como le digo a toda la hora, está con que se triste por un lado. Y nuestra mente, ¿no? Entonces, por eso que cuando hacemos la vida, ¿qué decimos en la vida? Tenemos que estar concentrados en lo que estaba diciendo. No puede haber una sola distracción. Por eso que es importante para nosotros saber distinguir entre lo profano, lo santo y lo profano. Y cuando usted cruza de esa puerta maracá, es un asiento que se convierte en sagrado. Por eso que aún nuestros pensamientos negativos o perversos que muchas veces nos tienen, tenemos que enfrentarlos, ponernos, ¿verdad?, en esa plaza. Que podamos tener, aún cuando tengamos cosas que son limitativos para mi encuentro con el Eterno, esa plata pueda representar mi acercamiento a Dios. Y vamos a entender quién es esa. La llave de Rachid es Nazán. Nazán, que es cargar con la responsabilidad. Este comentarista me dio a aclarar que Nazá, en el contexto, no significa perdonar moralmente. Aarón no perdona los pecados. Él asume la responsabilidad de que las ofrendas sean países. Él no perdona. Ni su acto hace que haya perdón. Sino, ¿verdad?, la responsabilidad de que la intención con que viene para hacer esa ofrenda sea la que haga el efecto. ¿Qué quiere decir con esto? El sí tiene el propósito de apaciguar de manera temporal en ese medio. Estamos viendo un poquito más clara la cosa. La sangre y la gracia de la mujer como parte, ¿no?, de esa ofrenda. Ahora, ¿qué es el pecado de las cosas sagradas? ¿Cómo nosotros podemos entender cuál es esa placa cuando no espía perdón ni la idolatría, solamente espía la impureza ritual? La pureza ritual. Y cuando alguien se va allí a hacer el kiddush, eso representa también un acto de consagración ritual. Y del lavado del mar, la bendición del pan, la bendición del bien, forma parte de lo que se considera también ese acercamiento al Eterno. Y que esto ocurre excelentemente en el santuario, cuando hay una disposición o no de parte del edificio. Por eso que el silencio y el respeto, la impureza de la sangre, la impureza de las partes del altar, un morir, y la impureza de la ofrenda vegetal son ingredientes quizás fundamentales como parte para consagrarlas en el momento de como parte de la consagración, como parte también de esa impureza que se tiene que hacer y también para que pueda ser el medio al cual sea usado
para la expiación en el santuario, en el tabernáculo. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza como validación? La ofrenda, el error de la impureza, pero el sí, que es la placa, es la validación, el razón, la validación. Según en los textos de los sabios, el sí valida los posteriores a la ofrenda que se volvieron impuro. ¿Sí se entiende eso? El concepto clave es que se convierte lo inaceptable en aceptable a través de la voluntad divina. Esto quiere decir que lo inaceptable sigue presente, pero es aceptable temporalmente para el momento del acercamiento a la Eterno. ¿Qué hace esta plaga? Es una especie de expiación preventiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un seguro espiritual. Un seguro espiritual para que el sacerdote no muera. Para que el que está oficiando no sea quizás disciplinado a la hora de considerar que no es que y es no la ofrenda, sino es la bondad y la misericordia del Eterno que a través de esa plata funge como el medio, anticipa el error humano o el descuido o la negligencia. Esa práctica en que la presencia divina no sea ofendida por el sacrilegio y voluntad. Ninguna ofrenda impura podrá penetrar en el ámbito de lo sagrado sin este filtro. Es un filtro. Y ese cosa que se ve como un filtro. Neutraliza el efecto de la impureza. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Cuando Caín ofreció su ofrenda, ¿con qué intención vino Caín cuando dio su ofrenda? Fue la que agradaba al Eterno, porque lo hizo de todo su corazón, lo hizo con toda su devoción, lo hizo con toda su humildad. No, ¿verdad que no? Por eso que la elección de Caín fue rechazada, su ofrenda, porque lo que trajo me pareció mejor a su propio criterio. Él pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto. Muchas veces nosotros pensamos que la manera con que actuamos y llegamos al Eterno es lo correcto. Porque lo que Israel dice. Sí, pero resulta que hay un protocolo. El Eterno empieza a enseñar y empieza a regular con los sacerdotes ese protocolo. Por eso que los hijos de Aarón fueron fulminados. ¿Se acuerdan de ese episodio? Fueron fulminados. Fueron consumidos. Porque a ellos no se les estaba pidiendo lo que hicieron. Y nosotros queremos muchas veces hacer lo que nos han llamado a hacer. Y la forma que debemos hacerlo. Y es importante para nosotros saber cuál es el protocolo. El protocolo divino de Aarón tiene unos elementos, unos momentos, unas ocasiones, una forma de presentarse. Entonces él sí enseña que la santidad requiere escrupulosidad y la intención por sí sola no basta si ignoramos las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, nosotros vamos a hacer que muere eterno. Pero si seguimos las instrucciones, así proveerán solución para nuestros errores. Muchas veces nosotros nos limitamos a hacer la voluntad de Dios, del Eterno, porque desconocemos cuál es la voluntad del Eterno. Por eso que nosotros tenemos allí, que es de suma importancia en congregación, que es un conociendo y haciendo. No es un conocer por tener algo en el intelecto y en el conocimiento académico, sino que es un
conocimiento hecha obra. Conocer y hacer. Conocer y hacer. O sea, es algo que se convierte en práctica. Y como lo dicen los sabios, el fin de la Torah, en Miqueas también lo aclara, de que en Miqueas nosotros nos dice que el fin de la Torah es que nosotros lleguemos a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Dicen que hagamos buenas obras. Buenas obras. Y por eso es que el sacerdote representa, la semana pasada estuvimos hablando de las condiciones del sacerdote como individuo, ¿verdad? Que se presenta al Eterno como la menorá, ¿verdad? Como la iluminación, lo que ilumina. Y esa iluminación tiene que ver con el comportamiento. Y nosotros que hemos sido llamados a ser pueblo de sacerdote, tenemos una gran responsabilidad que es brillar, ¿verdad? Y el brillar no es que sea un favor en una isla, ¿verdad? Porque son simplemente vamos a brillar en estático, porque la luz, aún cuando es estático, está señalando, está dando una guía a los marineros de dónde estaba el sitio de llegar. Pero cuando hablamos de luz, es una luz que es andante, ¿verdad? Una luz que por eso que el tabernáculo es un tabernáculo movible. ¿Por qué movible? Porque eso nos indica a nosotros de que no es una luz que se mantiene rígida en solo sitio. Y nosotros también somos esa luz. Nosotros también somos ese tabernáculo en el cual nosotros nos movemos. Por eso que el Eterno llevó y movió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto y que esa luz fue andando junto con ellos, iluminando, trascendiendo, creciendo, mostrándole a las naciones de que hay un Dios único y verdadero en, en comparación a los dioses que tenían las demás naciones. Entonces, la trascendencia de la luz no radica en iluminar, sino en transformar, en llevar, ¿verdad?, a otra persona a un cambio y generarse en ellos una transformación para que sean distintos. En este tiempo, en el cual nosotros debemos ser luz, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando vemos todo el mundo rodeado de tinieblas, de maldad, de tanta mentira, de tantas demonios, de tanto odio. Nuestra luz tiene que ser, ¿verdad?, que brillemos para que cada persona que está a nuestro alrededor pueda ver la luz y el ciencia en Yeshua, que es la única solución para que las personas puedan hallar paz en su corazón. El pueblo que está ahorita al lado de Israel, que está batallando y luchando con ellos, todavía no ha llegado a entender la luz que ha sido Israel. Israel es una luz, una lumbrera del mundo. Pero una lumbrera no solamente en conocimiento, sino en proyectar la luz de la Torah. La Torah es la luz. Pero Yeshua, entonces, Yeshua era la Torah viviente, la Torah andante, la Torah moviéndose constantemente, no estáticamente, porque Yeshua estuvo caminando por toda la región de Galilea, ¿verdad? No fue ser cuando estático, indicando de que él era la luz, enseñando la Torah. Ahora, validando lo imperfecto. Nosotros, en medio de la imperfección de los seres humanos, ¿verdad?, si la intención es elevarnos, pero las ofrendas se rompen por error, que causa impureza, él sí promueve buena voluntad, que la hacemos. Estará en su frente para promover buena voluntad hoy delante del Eterno. Capítulo 28, verso 98. Hashem anula la impureza técnica para recibir un corazón del
frente al que ofrenda. Esto quiere decir que es un medio que podemos acercar. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué queremos aprender con todo esto? De que nuestra relación con el Eterno tiene que ser continua. No es simplemente cuando usted viene aquí, un llama, es que usted se siente conectado al Eterno. Su conexión aún sigue cuando usted va a la casa, Así es. cuando está en el trabajo, cuando está en los estudios, cuando está reunida con la familia. Esa santidad se mantiene. No es que yo soy mesiánico solamente aquí. Y cuando salgo, me suelto la luz. Y hago lo que me da la gana. Porque nadie, incluido ella, me también. Pero me estoy engañando ya a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Continúan sobre su frente. Y la placa. Esa placa está allí constantemente. Esa placa, aunque tú la sientas acá, temporalmente, esa placa está contigo y va contigo donde quiera nada más. Aleluya. La señal de la gracia no es intermitente, es continua. Es una puerta perpetua abierta para el servicio de Israel celestial, donde nosotros estamos conectados. Para los que van conectados con nosotros. A pesar de la indeterminidad del error humano, el canal de conexión se mantiene abierto mediante la santidad del pueblo. Hemos llamado a ser Cohen, como Él es santo. La sanación de las vidas rotas. Las vidas rotas, nosotros venimos con las vidas rotas. Nosotros venimos con las vidas rotas, pero esa plata es la que nos abre ese contacto y ese acercamiento al Eterno. Al igual que el sin sana la ofrenda rota en cura, el servicio del Cohen Gadol permite que las vidas imperfectas sean reintegradas a la esfera de la santidad. Si tú te veías bien, porque esa es la percepción que algunas veces pareciera en yo soy más santo que ustedes son más santos que yo, o alguien es más santo a mí. Todo el mundo está en la misma condición. Amén. Solo que yo tengo una responsabilidad que al pararme aquí, tengo que de una otra manera estar preparado en el espiritual. Como estar hermano, cada hermano quizás dando más explicación porque la responsabilidad que tenemos cada uno. Pero no se trata de que no se trata de la reflexión humana, sino de la reflexión del medio que Hashem ha provisto para acercarnos. Amén. Amén. Entonces, el Kodesh de Hashem, que es la santidad para el Eterno, en esta placa, es un puente de oro entre la fragilidad humana y la santidad divina. El puente, el filtro. ¿Y ustedes saben quién es el mismo? Yeshua. Él intercede por cada uno de nosotros a pesar de nuestra limitación, nuestra maldad, de nuestros pecados. Él es la placa que nos acerca al Eterno a un medio de pecado que nosotros aún tenemos. Él es la placa que acerca en medio de las aflicciones. Es decir, que esa que le dio en nuestra vida. No hay templo de Jerusalén, no hay una construcción continua. La enseñanza de Abraham Saúl dice: vosotros sois templo del Dios viviente. Nosotros sois templo del Dios viviente. Y la meta es hacer de nuestra vida una residencia para esa nueva Para esa nueva en el nombre de Jesús. Que ese tabernáculo sea activo
caminar. Amén. Vamos a hacer Roger. un buen uso de pies y orar, llegarnos